Me dijeron que el mar se lo había tragado. 60 años. Y esa noche, en mi cumpleaños número 80, me entregaron un sobre que apestaba a mentira. El papel se sentía frío, casi tanto como la mirada de mi hijo cuando me ve como si ya fuera un fantasma. Pero lo que había dentro de ese sobre quemaba más que el sol de Florida. Quédate conmigo hasta el final para descubrir lo que hice. Suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Es bueno saber hasta dónde llegan mis palabras. Mi nombre es Elena Valdés de Mendoza y esa noche cumplía 80 años. 80. La palabra se sentía ajena, como un traje que no me pertenecía. Estábamos en un restaurante elegante de Coconut Grove, de esos con manteles blancos y una vista panorámica a la bahía de Biscayne. La brisa salina entraba por los ventanales, mezclándose con el perfume caro de mi nuera y el murmullo de conversaciones educadas. Mi hijo, Javier, había organizado todo. Para él, yo era una reliquia, una pieza de museo a la que había que celebrar con cuidado, no fuera a romperse. Sentía el peso de sus ojos sobre mí, vigilando cada sorbo de agua, cada bocado de pastel. La celebración era contenida, casi un formalismo. Javier, con su traje de abogado y su pragmatismo afilado, hablaba de sus casos. Su esposa, Sofía, preguntaba por mis orquídeas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi nieta Isabella, una adolescente pegada a su teléfono, apenas levantaba la vista. Yo era el centro de una fiesta que no sentía mía, un retrato antiguo colgado en una pared nueva. Respondía con monosílabos, asentía, sonreía. Llevaba décadas perfeccionando el arte de no incomodar, de ser la matriarca serena que todos esperaban que fuera. La armonía familiar, me decía a mí misma, se construía sobre pequeños silencios. Fue entonces cuando lo vi. Un camarero joven, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se acercó a nuestra mesa. No dijo nada. Simplemente depositó un sobre sencillo, amarillento por el tiempo, al lado de mi plato y se retiró con una prisa que me inquietó. Javier frunció el ceño, molesto por la informalidad, e hizo un gesto para llamarlo. Pero algo en mí, una corriente helada que me recorrió la espalda, me hizo detenerlo. Déjalo, hijo, le dije, y mi propia voz sonó lejana. Tomé el sobre. Mis dedos, torcidos por la artritis, batallaron para abrirlo. No pesaba casi nada, pero sentía como si sostuviera una lápida. Dentro no había una tarjeta de feliz cumpleaños. Solo una fotografía antigua, en blanco y negro, de un joven sonriente apoyado en un barco de pesca. Su pelo estaba revuelto por el viento y sus ojos parecían contener todo el azul del Caribe. Un rostro que no había visto en 60 años, Julián. Mi primer amor, el prometido que todos dijeron que había muerto en una tormenta en el mar, mucho antes de que yo me convirtiera en la señora de Mendoza. Debajo de la foto, una nota escrita con una caligrafía temblorosa decía: él nunca te olvidó. Posada del Viento, Isla Morada. El mundo se detuvo. Por un instante, el ruido del restaurante desapareció. Solo escuchaba el latido sordo de mi propio corazón, un tambor desbocado en el silencio de mi mente. La foto de Julián parecía quemarme la piel. Su sonrisa era un fantasma que había vuelto para reclamar algo. Con un movimiento rápido, casi instintivo, deslicé la foto y la nota de vuelta al sobre y lo metí en mi bolso antes de que Javier pudiera verlo. El gesto fue tan torpe que mis nudillos golpearon el borde de la mesa, pero nadie pareció notarlo. El aire se volvió denso, pesado, y sentí que me ahogaba. ¿Estás bien, mamá? Te has puesto pálida, dijo Sofía, su voz atravesando la niebla que me envolvía. Forcé una sonrisa, un músculo que creía dominar pero que ahora se sentía como una máscara de yeso. Es solo el cansancio, hija. 80 años pesan. Javier asintió, satisfecho con la explicación. Para él, cualquier anomalía en mi comportamiento era un síntoma de la vejez, una prueba más de mi fragilidad. Su sobreprotección, que antes me parecía un gesto de amor, ahora se sentía como las paredes de una celda. Me estaban cuidando hasta la muerte, asegurándose de que no me desviara del camino. El viaje de regreso a casa, a mi santuario en Coral Gables, fue una tortura silenciosa. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla como estrellas fugaces, y yo apretaba mi bolso con una fuerza que me hacía doler los huesos. Javier conducía y hablaba de la posibilidad de contratar a una enfermera que viviera conmigo, solo para estar más tranquilos. Mamá. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. No querían cuidarme a mí, querían cuidar la historia que habían construido a mi alrededor, la de la viuda digna y serena que se apagaba lentamente entre sus orquídeas. Una vez en casa, el silencio fue abrumador. El aroma familiar a café cubano y a la brisa salina que se colaba por las ventanas ya no me reconfortaba, me asfixiaba. Se despidieron con besos en la mejilla y promesas de llamarme por la mañana.
Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra ella, sintiendo el peso de mis 80 años y de una mentira de 60. Me miré en el espejo del recibidor y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos, antes resignados, ahora ardían con una pregunta terrible. Si mi vida se había construido sobre una mentira, ¿quién era yo en realidad? Yo aún no sabía que esa pregunta me robaría él. Sueño, y mucho más. Saqué la fotografía de nuevo, esta vez bajo la luz tenue de la lámpara de mi sala. La observé con una intensidad casi dolorosa, buscando un detalle que la hiciera irreal, una prueba de que era una broma cruel. Pero no, era él. Era la misma sonrisa torcida que me dedicaba cuando me contaba sus sueños de comprar un barco más grande. Recordé el olor de su piel, una mezcla de sal, sol y gasolina. Recordé el tacto áspero de sus manos de pescador sobre las mías, tan diferentes a las manos suaves y cuidadas de Ricardo, mi difunto esposo. El recuerdo era tan vívido que me dejó sin aliento. Luego vino el otro recuerdo, el oscuro. Mi tía Marta, abrazándome en el porche mientras susurraba palabras que no tenían sentido. Una tormenta repentina, el mar es traicionero, Elenita, tienes que ser fuerte. El mundo se volvió gris ese día. Yo era joven, y una parte de mí murió con él. O eso creía. Lloré durante meses, un luto silencioso y obediente, hasta que mi familia decidió que ya era suficiente. Me presentaron a Ricardo Mendoza, un buen hombre, un hombre seguro. Y yo, obediente, seguí adelante. Construí una vida sobre las ruinas de la otra, sin hacer preguntas. Pero ahora las preguntas gritaban en mi cabeza. ¿Quién me había mentido? ¿Y por qué? Una sospecha horrible, como una serpiente fría, comenzó a deslizarse en mi corazón. ¿Había sido mi propia familia? ¿Mi tía Marta? ¿Mis padres? ¿Habían decidido que un simple pescador no era suficiente para mí? ¿Que Ricardo, con su futuro estable y su apellido respetado, era una opción más segura? La idea era tan monstruosa que me hizo sentir náuseas. Miré las fotos en la pared, mi boda, el bautizo de Javier, las navidades. Todo parecía una farsa. Pensé en Ricardo. Fue un buen esposo, un padre dedicado. Me dio una vida cómoda, sin sobresaltos. Nuestro matrimonio fue un acuerdo pacífico, una compañía serena. Pero nunca hubo la pasión, el fuego que sentí con Julián. Nunca miré a Ricardo y sentí que el mundo entero desaparecía. ¿Él lo sabía? ¿Vivió toda su vida a mi lado sabiendo que mi corazón llevaba el fantasma de otro hombre? La culpa se mezcló con una rabia sorda y profunda. Una rabia contra los que me mintieron, y una rabia contra mí misma, por haber sido tan dócil. La voz de Javier resonó en mi mente, protectora y condescendiente. Mamá, no te agites, el pasado hay que dejarlo donde está. Él, que veneraba la memoria de su padre y la historia de amor, trágica pero superada, de sus padres, jamás entendería esto. Si le mostraba la foto, la declararía una falsificación, una estafa para aprovecharse de una anciana. O peor, pensaría que mi mente estaba fallando, que estaba inventando historias. Me encerraría aún más en su jaula de cuidados, convencido de que era por mi propio bien. Estaba sola en esto. Mis ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada objeto. Los manteles de encaje que había bordado con paciencia infinita, los muebles de madera oscura heredados, el jarrón con orquídeas blancas. Todo lo que representaba mi vida, mi identidad como Elena Valdés de Mendoza, de repente se sentía como un decorado. Un escenario meticulosamente construido para una obra en la que yo había sido la actriz principal, sin saber que mi papel estaba basado en una mentira. La sensación de irrealidad era tan fuerte que tuve que agarrarme al brazo del sofá para no caerme. El dolor en mis manos artríticas se agudizó, un fuego sordo que reflejaba la tormenta en mi interior. Sentí el peso de mis 80 años no como una acumulación de sabiduría, sino como el tiempo que había pasado encarcelada sin saberlo. La soledad en esa casa, que antes era mi refugio, ahora era la de una prisionera en su celda. El silencio no era paz, era la ausencia de verdad. Me sentía frágil, no por la edad, sino por la fragilidad de los cimientos sobre los que había construido toda mi existencia. Mi mirada volvió a la nota. Posada del Viento, Isla Morada. No era solo un nombre, era un lugar. Un punto en el mapa. Una posibilidad tan aterradora como esperanzadora. Isla Morada. El nombre sonaba a sal, a refugio, a un final de camino. La idea de ir allí, de buscar esa posada, me llenó de un pánico helado. ¿Qué encontraría? ¿Un hombre viejo y enfermo? ¿O nada en absoluto? Y por primera vez en 60 años, sentí que el miedo a la verdad era más fuerte que el dolor de la mentira. La noche se hizo más profunda. Los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el susurro de las palmeras afuera, agitadas por la brisa nocturna. Me levanté y fui a la cocina,
moviéndome con la lentitud de un autómata. Preparé un poco de café cubano, un ritual que había repetido miles de veces. El aroma fuerte y dulce llenó el aire, pero cuando lo probé, me supo a cenizas. Ni siquiera los hábitos más arraigados podían consolarme. El pasado había envenenado mi presente de una forma irreparable. Me senté a la mesa de la cocina y traté de pensar con claridad, de sopesar mis opciones como si fuera un problema de otra persona. La primera opción era la más sencilla, guardar el sobre en el fondo de un cajón y olvidarlo. Pretender que esa noche nunca ocurrió. Seguir siendo la madre y abuela que todos conocían. Morir en paz, rodeada de mi familia, con mi secreto intacto. Era la opción cobarde, la opción segura. La opción que la Elena de los últimos 60 años habría tomado sin dudarlo. Pero la idea de contarle a Javier era impensable. Él era un hombre de hechos, de lógica. Para él, el pasado era un caso cerrado. Removerlo sería un acto de locura, una traición a la memoria de su padre. Me quitaría la foto, la rompería, por mi bien, y llamaría a mi médico para ajustar mi medicación. Su amor por mí era posesivo, un amor que buscaba controlar, no liberar. No podía confiarle mi corazón roto, no cuando él era el guardián de la mentira que lo había roto en primer lugar. Entonces, ¿qué me quedaba? La idea de ir a Isla Morada por mi cuenta parecía una fantasía. Hacía años que no conducía más allá de los límites de Coral Gables. Mis manos temblaban demasiado, mi vista ya no era la de antes. Dependía de Javier para las citas médicas, para las compras grandes. Económicamente, vivía de mi pensión y de la ayuda que él me daba. Estaba atrapada, una reina en un castillo cuyas llaves no poseía. Los obstáculos no eran solo emocionales, eran físicos, reales, insuperables. Sentí el peso de las expectativas de todos, una capa de plomo sobre mis hombros. La matriarca serena. El pilar de la familia. La viuda. Inconsolable que encontró la paz en su vejez. Destruir esa imagen sería como prenderle fuego a mi propia casa. Causaría un escándalo, un dolor inmenso a Javier, a Isabella. Sería un acto de egoísmo imperdonable. ¿Tenía derecho, a mis 80 años, a dinamitar la paz de mi familia por un fantasma del pasado? La pregunta era una tortura. Pero entonces, una chispa de algo que creía extinto se encendió en mi pecho. Recordé a la muchacha que fui, la que se sentaba en el muelle a esperar a Julián, con el pelo lleno de sal y el corazón lleno de promesas. Esa chica no tenía miedo de nada. No tenía miedo del sol, ni del mar, ni de un futuro incierto. ¿Dónde había quedado? La enterré bajo capas de deber, de conformidad, de luto silencioso. La nota en mi mano era una pala, una invitación a desenterrarla. Pensé en mi nieta, Isabella, con sus frases modernas sobre encontrar tu verdad y ser auténtica. Siempre me habían parecido tonterías de jóvenes, pero esa noche, esas palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Cuál había sido mi verdad? ¿Una vida de obediencia, de silencios pactados? ¿O la pasión breve y cegadora que sentí por un pescador 60 años atrás? Por primera vez, me di cuenta de que había vivido la vida de otra persona, una vida que me asignaron. El miedo no se había ido. Seguía ahí, un nudo frío en la boca del estómago. Miedo a lo que podría encontrar en Isla Morada. Miedo a que Julián, si es que estaba vivo, fuera un extraño. O peor, miedo a que me rechazara. A que su vida hubiera seguido sin mí de una forma que la mía nunca pudo. Miedo a descubrir que la mentira, a pesar de todo, había sido más piadosa que la verdad. Pero el miedo a no saber era, de repente, mucho más grande. La alternativa era simplemente insoportable. Volver a mi rutina, a mis orquídeas, a esperar las visitas de los domingos. Guardar la foto de Julián como un secreto vergonzoso y dejar que la mentira ganara la batalla final. Sería como morir una segunda vez, pero esta vez, consciente. Sería la traición definitiva, no a mi familia, sino a esa chica que todavía esperaba en el muelle, dentro de mí. Y a ella no podía fallarle otra vez. Me levanté, y mis articulaciones protestaron con un crujido sordo. Caminé hasta la ventana que daba a la calle oscura y silenciosa. El aire húmedo de la noche olía a jazmín y a lluvia lejana. Me sentía acorralada, atrapada por mi edad, por mi familia, por la historia que me habían impuesto. Pero dentro de esa trampa, una llama pequeña y peligrosa había comenzado a arder. No sabía cómo lo haría, ni qué recursos usaría, pero sabía, con una certeza que no había sentido en décadas, lo que tenía que hacer. El silencio de la casa ya no era de paz, era el silencio tenso y expectante de una decisión que se endurecía hasta volverse inquebrantable. La mañana siguiente, el sol de Florida se filtraba por las persianas con una indiferencia cruel, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire quieto de mi sala. No había dormido. Pasé la noche en mi sillón,
con la fotografía de Julián en mi regazo, sintiendo como el papel se ablandaba con el calor de mis manos. Cada rincón de la casa, cada objeto familiar, parecía observarme con una nueva y extraña distancia. El aroma a café que preparé por la mañana no tenía el poder de consolarme, era solo un hábito vacío, el movimiento de un fantasma en su propia cocina. La decisión que había tomado en la oscuridad de la noche parecía una locura bajo la luz del día. El teléfono sonó. Justo a las 9, con la puntualidad de un reloj suizo. Era Javier. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de cariño y control que conocía demasiado bien. ¿Cómo amaneció la cumpleañera?, preguntó, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo encantador. Le respondí que estaba bien, que solo un poco cansada. Un silencio. Sabía lo que venía después. Mamá, estuve pensando en lo pálida que te pusiste anoche. Quizás deberíamos adelantar tu cita con el doctor Ramos. Solo para revisar que todo esté en orden. A nuestra edad, un pequeño mareo puede ser una señal de algo más. Sus palabras cayeron sobre mí como una red. No estaba preocupado por mi salud, estaba preocupado por mi comportamiento. Mi reacción al sobre, mi distracción, todo había sido catalogado en su mente como un síntoma de deterioro senil. No es necesario, Javier. Estoy perfectamente, le dije, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. Él insistió, su tono volviéndose más firme. Solo es una precaución, mamá, para nuestra tranquilidad. En ese momento entendí. Cualquier intento de hablarle sobre Julián sería interpretado como una alucinación, la prueba definitiva de que mi mente me estaba abandonando. Me estaba construyendo una jaula de amor y cuidados, y yo le había entregado los barrotes uno por uno. Colgué el teléfono sintiendo una rabia fría y lúcida que no había experimentado en décadas. La rabia de ser subestimada, de ser reducida a un diagnóstico antes de tiempo. Caminé hasta el espejo del recibidor y me obligué a mirar a la mujer que me devolvía la mirada. Vi las arrugas, el cabello blanco, la piel manchada por el sol y el tiempo. Pero detrás de todo eso, vi una chispa en mis ojos, un fuego que se negaba a extinguirse. No era una pieza de museo. No era un caso médico. Era Elena Valdés, y mi historia no había terminado. La idea de Isla Morada dejó de ser un sueño febril y se convirtió en la única salida posible. El primer obstáculo fue el más obvio, el dinero. Ricardo me había dejado una vida cómoda, pero Javier administraba mis finanzas. Me daba un estipendio mensual para mis gastos, una cantidad que él consideraba adecuada para una mujer de mi edad. Abrí mi bolso y conté los billetes. Apenas suficiente para unos días, si era cuidadosa. Fui a mi armario, al fondo, detrás de las cajas de manteles viejos, y saqué un joyero de madera que no había abierto en años. Dentro, junto a los aretes de perlas de mi boda, estaba el broche de oro que mi madre me regaló. Me dolió el corazón, pero la decisión fue instantánea. Las joyas solo servían para adornar una vida que ya no sentía mía. Luego estaba el transporte. Hacía 5 años que no conducía en la autopista. Mis manos, deformadas por la artritis, a veces no respondían como yo quería. La idea de manejar hasta Los Cayos era impensable. Me sentí increíblemente vieja, increíblemente inútil. La dependencia que había aceptado como una consecuencia natural del envejecimiento ahora se sentía como una cadena. Miré por la ventana el sedán impecable que Javier insistía en mantener para mí, por si necesitas ir a la farmacia. Era otro símbolo de mi libertad vigilada. El coche estaba ahí, pero el coraje para usarlo en un viaje así se había ido hace mucho tiempo. La duda se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo el peso de mis 80 años. ¿Qué estaba haciendo? Iba a tirar por la borda la tranquilidad de mi vejez, la paz de mi familia, por una fotografía y una nota anónima. Quizás Javier tenía razón. Quizás solo estaba confundida, buscando un drama para llenar el vacío de mis días. La imagen de su rostro, decepcionado y herido, apareció en mi mente. El dolor que le causaría sería inmenso. Sería un acto de egoísmo puro, una traición a la memoria de su padre y a la vida que habíamos construido juntos. Casi me rendí. Estuve a punto de tomar el sobre, romperlo en 1000 pedazos y tirarlo a la basura. Volver a mis orquídeas, a mis boleros. Esperar la llamada de las 9 de la mañana. Era el camino fácil, el camino de la Elena que todos conocían y esperaban. Pero entonces, mis ojos se posaron en mi viejo costurero, una caja de mimbre que descansaba en una esquina, cubierta de polvo. Algo me impulsó a abrirlo. El olor a hilo viejo y a madera de cedro me transportó a otra época, a una vida anterior. Dentro, bajo capas de retazos de tela y carretes de hilo, encontré un pequeño pañuelo de lino a medio bordar. Lo saqué con manos temblorosas. En una esquina, había 2 iniciales entrelazadas con hilo azul marino, una
E y una J. Lo recordé al instante. Estaba bordándolo para Julián, para que lo llevara en el bolsillo de su camisa el día de nuestra boda. La aguja todavía estaba clavada en la tela, como si hubiera dejado el trabajo a medias hacía un momento, y no 60 años atrás. Sostener ese pedazo de tela fue como tocar el pasado. La memoria de mis dedos jóvenes y ágiles, moviéndose con rapidez y precisión, volvió a mí. Recordé la ilusión con la que bordaba cada puntada, la promesa de un futuro que olía a sal y a libertad. Ese pañuelo era la prueba tangible de que la chica que fui, la que amó a Julián con una fuerza que desafiaba al mundo, realmente existió. No era un fantasma en mi memoria. Era yo. Y me la habían robado. La duda se disolvió, reemplazada por una certeza tan sólida y pesada como una roca. Ya no se trataba de Julián. No se trataba de reavivar un amor perdido. Se trataba de reclamar mi propia historia, de entender quién era yo antes de que me convirtiera en la señora de Mendoza. Se trataba de mirar a la mentira a los ojos y exigirle una explicación. Tenía derecho a saber la verdad, por dolorosa que fuera. La paz de mi familia se había construido sobre mi silencio, sobre mi pérdida. Y ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Me moví con una nueva determinación. Fui a mi habitación y saqué una pequeña maleta de viaje del armario. Comencé a empacar, no con la emoción de unas vacaciones, sino con la eficiencia de un soldado preparándose para una misión. Un par de cambios de ropa, mis medicinas, el joyero con el broche de mi madre. Cada objeto que guardaba era una elección consciente, un paso más lejos de la vida que estaba dejando atrás. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una extraña sensación de poder. Sabía que no podía usar mi propio teléfono. Javier seguramente lo rastrearía. Recordé el viejo teléfono de prepago que guardaba en un cajón para emergencias. Lo encontré, lo cargué y recé para que aún funcionara. La pequeña pantalla se iluminó, y sentí un alivio inmenso. Era mi línea de comunicación con un mundo que Javier no controlaba. Busqué en la guía telefónica el número de una compañía de taxis de confianza, una que no fuera la que mi hijo usaba habitualmente para mí. Marqué los números con el dedo índice, que temblaba ligeramente. Cuando una voz respondió al otro lado, me aclaré la garganta y hablé con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Buenos días, quisiera reservar un servicio para mañana temprano. Di la dirección de una cafetería a varias cuadras de mi casa, un lugar al que pudiera llegar caminando sin levantar sospechas. No quería que el coche viniera a mi puerta. Tenía que desaparecer en silencio, sin dejar rastro. ¿Y el destino, señora?, preguntó la operadora. Respiré hondo, sintiendo el peso de la palabra que estaba a punto de pronunciar. Era el nombre de mi futuro, o al menos, el comienzo de la búsqueda de uno. La estación de autobuses del centro de Miami, dije. Hubo una pausa, y luego la confirmación. Perfecto. Un coche estará allí a las 6 de la mañana. Colgué el teléfono y me quedé quieta, escuchando el latido acelerado de mi corazón. El primer paso estaba dado. Miré por la ventana hacia la calle tranquila de Coral Gables. Mis vecinos comenzaban su día, sacando a pasear a sus perros, recogiendo el periódico. Un mundo de rutinas ordenadas y vidas predecibles. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba rompiendo esa rutina. Estaba saltando al vacío, sin saber si habría una red para recogerme. Pero la alternativa, quedarme en mi jaula dorada esperando a que mi mente se apagara, era una forma de muerte mucho más aterradora. Esa tarde, cuando Sofía llamó para ver cómo estaba, le hablé con una calma perfecta. Le dije que me sentía mucho mejor, que la noche de sueño me había sentado bien. Le mentí con la facilidad de alguien que ha pasado toda una vida practicando el arte de no causar problemas. La mentira me supo amarga en la boca, pero era un arma necesaria. Era mi escudo para proteger el pequeño brote de libertad que estaba creciendo en mi interior. Más tarde, Isabella me envió un mensaje de texto. Abuela, ¿estás bien? Papá está preocupado. Sentí una punzada de culpa. Ella era la única que a veces me miraba como si viera más allá de la anciana frágil. Le respondí con un simple, estoy bien, mi amor. No te preocupes por tu padre. Ya sabes cómo es. La brevedad del mensaje me dolió. Quería decirle todo, compartir mi secreto con ella, pero no podía arriesgarme. Esta era una batalla que tenía que librar sola. Caminé por mi jardín una última vez, tocando las hojas aterciopeladas de mis orquídeas. Eran hermosas, delicadas, y requerían un cuidado constante para florecer en su entorno controlado. Como yo. Pero a diferencia de ellas, yo tenía la opción de arrancar mis raíces y buscar un suelo nuevo. Le susurré un adiós. Silencioso, como si me despidiera de una parte de mí misma. La Elena que cuidaba orquídeas se quedaría atrás. La noche cayó de nuevo,
pero esta vez no trajo consigo la desesperación de la anterior. Había un plan. Había un destino. La incertidumbre era enorme, pero era una incertidumbre activa, una que yo había elegido. Puse el sobre con la foto y la nota en el bolsillo más seguro de mi bolso. Era mi brújula, mi única mapa en este territorio desconocido. Me sentía como una fugitiva, una exploradora, una arqueóloga de mi propia vida. Me acosté temprano, pero no para dormir. Cerré los ojos e intenté imaginar el rostro de Julián después de 60 años. ¿Me reconocería? ¿Qué le diría? Las preguntas eran un enjambre en mi cabeza, pero las aparté. Un paso a la vez. El primer paso era salir de esa casa. El resto, lo descubriría en el camino. Por primera vez en más de medio siglo, no sabía qué traería el día de mañana. Y esa sensación, aterradora y eléctrica, era lo más parecido a estar viva que había sentido en mucho tiempo. Antes de que sonara el despertador a las 5 de la mañana, yo ya estaba despierta. Me vestí en la oscuridad, moviéndome con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Dejé una nota corta y ambigua en la mesa de la cocina. Necesitaba un poco de aire. No se preocupen. Los quiero. Sabía que no los calmaría, pero era lo único que podía ofrecerles. Era una mentira piadosa para amortiguar el golpe de la verdad que estaba a punto de desatar. Tomé mi pequeña maleta y mi bolso, y abrí la puerta principal con un cuidado infinito para no hacer ruido. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. La calle estaba desierta, bañada en la luz pálida de las farolas. Di un último vistazo a la casa que había sido mi mundo durante 50 años, mi refugio y mi prisión. Y entonces, me di la vuelta y empecé a caminar, alejándome de todo lo que conocía, hacia un punto en un mapa llamado Isla Morada. El sonido de mis propios pasos en la acera. Silenciosa era el único ruido. Cada paso era un acto de rebelión. Cada metro que me alejaba de mi casa era una victoria. No sabía qué encontraría al final de ese camino. Podría ser la verdad, podría ser más dolor, podría ser la nada. Pero por primera vez, sentía que caminaba en la dirección correcta, hacia mí misma. Y eso, a mis 80 años, era todo lo que importaba. La cafetería estaba a unas pocas cuadras de distancia, y la caminata me dejó sin aliento. El aire húmedo se sentía pesado en mis pulmones. Me senté en un banco a esperar, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Vi las luces de un coche girar en la esquina y acercarse lentamente. Era mi taxi. Mi escape. Cuando el coche se detuvo frente a mí, el conductor bajó la ventanilla. ¿A la estación de autobuses?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Él salió y puso mi maleta en el maletero. Cuando me senté en el asiento trasero, el coche olía a ambientador de pino y a café derramado. Era el olor de un mundo anónimo, un mundo que no me conocía, que no esperaba nada de mí. Mientras el coche se alejaba, no miré hacia atrás. Miré hacia adelante, hacia las luces de la ciudad que comenzaban a despertar. El sol estaba a punto de salir, tiñendo el cielo de un color naranja pálido. Era un nuevo día. Y por primera vez en 60 años, sentí que también podría ser el comienzo de una nueva vida. La estación de autobuses del centro de Miami era un mundo aparte, un universo ruidoso y anónimo que olía a diésel, a café quemado y a una desesperación sutil. Me senté en una banca de plástico duro, apretando mi bolso contra mi pecho como si fuera un salvavidas. A mi alrededor, la gente se movía con una prisa que yo había olvidado, cada rostro una historia que no tenía tiempo de contar. Me sentí invisible y, al mismo tiempo, terriblemente expuesta. Por primera vez en décadas, no era la señora de Mendoza, ni la madre de Javier, ni la abuela de Isabella. Era solo una anciana con una maleta pequeña y un secreto, que pesaba más que todo mi equipaje. El viaje en el autobús fue una sacudida, tanto literal como figurada. El vehículo retumbaba sobre el asfalto, y cada bache parecía resonar en mis huesos cansados. Miraba por la ventanilla empañada como el paisaje urbano de Miami se disolvía lentamente, dando paso a la extensión azul del mar a ambos lados de la carretera. La Overseas Highway se desplegaba ante mí como una cinta gris sobre el agua turquesa, un camino suspendido entre el pasado y un futuro incierto. Mi reflejo en el cristal era el de una extraña, una mujer con el cabello blanco y los ojos llenos de una determinación que me asustaba a mí misma. Llegar a Isla Morada no fue como llegar a un paraíso de postal. El aire era denso, pegajoso y cargado con el olor penetrante de la sal, el pescado y el aceite de freír. El sol del mediodía caía con una fuerza implacable, y el ruido de los motores de los barcos y el graznido de las gaviotas formaban una banda sonora caótica y vibrante. Caminé desde la parada del autobús, arrastrando mi maleta por una acera irregular, y sentí el peso de cada uno de mis 80 años. El cansancio era profundo, un dolor sordo que me recordaba la locura de mi empresa. Por un momento,
La idea de tomar el próximo autobús de vuelta a casa fue una tentación casi irresistible. Encontré un pequeño motel de carretera, de esos con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba aunque fuera de día. La habitación olía a humedad y a desinfectante de pino. La cama tenía un colchón hundido en el centro y el aire acondicionado hacía un ruido de tractor. Me senté en el borde de la cama y un silencio abrumador llenó el cuarto. Era el silencio de la soledad absoluta, un silencio que no había experimentado desde la muerte de Ricardo. Pero esta soledad era diferente, no era la ausencia de alguien, sino la presencia abrumadora de mí misma, con todas mis dudas y mis miedos. El dinero se convirtió en mi primera preocupación real. Lo que había traído conmigo no duraría mucho. Tomé el broche de oro de mi madre del joyero y lo sostuve en la palma de mi mano. Pesaba, no solo por el metal, sino por los recuerdos. Era la última pieza tangible que me quedaba de ella. Caminé por la calle principal hasta que encontré una casa de empeños intercalada entre una tienda de cebos y un bar de buceo. El hombre detrás del mostrador, con ojos pequeños y desconfiados, examinó el broche bajo una lupa y me ofreció una cantidad que me pareció un insulto. Pero no estaba en posición de negociar. Acepté, sintiendo que vendía una parte de mi alma. Con el dinero en el bolso, sentí una extraña mezcla de alivio y profanación. Había sacrificado un pedazo de mi pasado para poder comprar mi futuro, o al menos, la posibilidad de encontrarlo. Esa primera noche en el motel fue una tortura. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba, me hacía saltar el corazón. Me imaginaba a Javier descubriendo mi nota, su pánico convirtiéndose en furia. Me imaginaba llamando a la policía, reportándome como una anciana senil desaparecida. El miedo era una criatura viva que se sentaba a mi lado en la oscuridad, susurrándome que había cometido un error terrible. A la mañana siguiente, me desperté con la espalda dolorida y una nueva resolución. El miedo no se había ido, pero ya no me paralizaba. Salí del motel y comencé mi búsqueda. Pregunté por la Posada del Viento, en una cafetería, en la oficina de correos, en una tienda de souvenirs. La mayoría de la gente me miraba con una mezcla de lástima y confusión. No, señora, nunca he oído ese nombre, decían, antes de volver a sus asuntos. Cada negativa era como una pequeña puerta que se cerraba en mi cara. Empecé a pensar que la nota era una broma cruel, una fantasía. Pasé los siguientes días caminando. Caminaba hasta que me dolían las caderas, explorando cada callejón, cada muelle. Observaba a los pescadores remendar sus redes, sus manos nudosas y curtidas por el sol me recordaban a las de Julián. El sol de Florida, que antes veía a través de las ventanas de mi casa con aire acondicionado, ahora me quemaba la piel. El viento salino me enredaba el pelo. Estaba viviendo fuera de mi burbuja por primera vez en mi vida, y aunque era duro y agotador, también había algo extrañamente vivificante en ello. Estaba aprendiendo a ser resistente de una forma nueva. Una tarde, sentada en un banco frente al mar, sentí la tentación de llamar a Isabella. Quería oír su voz, confesarle mi locura, pedirle ayuda. Saqué el teléfono de prepago, pero me detuve. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle un sentimiento que ni yo misma entendía del todo? Involucrarla sería egoísta, la pondría en una posición imposible entre su padre y yo. Guardé el teléfono. Esta era mi carga, y tenía que llevarla sola. Esa decisión, aunque dolorosa, me dio una extraña sensación de fuerza. Estaba aprendiendo a protegerme a mí misma, no solo a los demás. El conflicto interno era constante. Una parte de mí, la Elena que había sido durante 60 años, me gritaba que volviera a casa, a mi seguridad, a mis orquídeas. Me decía que estaba siendo ridícula, una vieja sentimental persiguiendo fantasmas. Pero otra voz, una que apenas reconocía, una voz más joven y más terca, me susurraba que siguiera adelante. Me recordaba el pañuelo a medio bordar, la promesa rota. Las 12 lanes luchaban dentro de mí, y cada paso que daba en las calles de Isla Morada era una victoria para la segunda. Fue en una pequeña tienda de aparejos de pesca, un lugar que olía a cebo y a mar, donde encontré la primera pista. El dueño era un hombre mayor, con la piel tan arrugada como un mapa antiguo. Cuando le pregunté por la Posada del Viento, no se rió ni me miró con lástima. Entrecerró los ojos, pensativo. Ese nombre, hace mucho que no lo oigo, dijo, su voz rasposa como la arena. No era una posada de verdad, no para turistas. Era más bien una casa de huéspedes para los pescadores de fuera. La llevaba una mujer, Marta. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Marta. Mi tía. La conexión era tan horrible, tan perfecta, que me quedé sin aire. Mi tía Marta, la que me había consolado, la que me había dicho que el mar era traicionero. ¿Había estado ella detrás de todo? El anciano, al ver mi rostro pálido, me ofreció un vaso de agua.
Me dijo que la casa todavía estaba allí, al final de un camino de tierra junto a los manglares, aunque llevaba años abandonada. Me dio unas indicaciones vagas, dibujando un mapa improvisado en una servilleta de papel. Le di las gracias con una voz que no parecía la mía y salí de la tienda con el mundo girando a mi alrededor. De repente, la búsqueda ya no era sobre Julián. Era sobre mi tía. Sobre la traición. La rabia que sentí era una energía pura y caliente, quemando la niebla de miedo y duda que me había envuelto. Ya no me sentía como una anciana frágil. Me sentía como una investigadora, una jueza a punto de escuchar el testimonio final. La verdad estaba cerca, podía sentirla, y estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar lo monstruosa que fuera. Mi propósito se había afilado hasta convertirse en una punta de lanza. El teléfono sonó esa misma tarde, mientras caminaba hacia la dirección que el hombre me había dado. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Mamá, ¿eres tú?» La voz de Javier era un torbellino de pánico, alivio y furia contenida. «¿Dónde estás? Te hemos estado buscando por todas partes. Isabella está destrozada, ¿qué crees que estás haciendo?» Sus palabras eran como piedras, diseñadas para hacerme sentir culpable, irresponsable, loca. Esperaba que me derrumbara, que le suplicara que viniera a buscarme. Respiré hondo, el olor de los manglares llenando mis pulmones. «Estoy bien, Javier», dije, y me sorprendió la calma de mi propia voz. No era la calma de la resignación, sino la de la certeza. «Necesito hacer esto». Él explotó. «¿Hacer qué, mamá? ¿Perderte? ¿Ponerte en peligro? Estás confundida, no estás pensando con claridad. Vuelve a casa. Ahora mismo. Hablaremos de esto con el doctor Ramos». La mención del médico fue la gota que colmó el vaso. La condescendencia, la presunción de que mi voluntad no era más que un síntoma. «No, Javier», dije, y esta vez mi voz fue firme, cortante. «No estoy confundida. Estoy más lúcida de lo que he estado en 60 años. Y no voy a volver. No todavía». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Nunca le había hablado así. Nunca había desafiado su autoridad, su cuidado sofocante. Pude oír su respiración, entrecortada por la incredulidad y la ira. Antes de que pudiera responderme, antes de que pudiera intentar doblegarme de nuevo, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le colgué el teléfono a mi hijo. Me quedé parada en medio del camino de tierra, con el teléfono en la mano temblorosa. La conversación me había dejado exhausta, pero también extrañamente liberada. Había trazado una línea en la arena. Había reclamado mi derecho a mi propia vida, a mi propia búsqueda, por insensata que pareciera. El cordón umbilical que me unía a la protección de Javier, un cordón que yo misma había permitido que se apretara a mi alrededor durante años, acababa de ser cortado. Y aunque sentía un vértigo aterrador, también sentía el aire fresco de la libertad en mi rostro. Seguí caminando, con mis pasos más firmes que antes. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El camino se estrechaba, y el sonido de los insectos en los manglares se hacía más fuerte. El aire era espeso y olía a tierra húmeda y a descomposición, el olor de los secretos guardados durante mucho tiempo. Me sentía como si estuviera viajando en el tiempo, retrocediendo a un punto de mi vida que había sido borrado por la fuerza. La casa apareció de repente, al final del camino. Era una estructura de madera simple, gris por el sol y la sal, con las ventanas tapiadas y el porche hundiéndose lentamente en la tierra. Las enredaderas se habían apoderado de las paredes, como si la naturaleza intentara reclamar el edificio y enterrar su historia para siempre. El lugar estaba en silencio, un silencio pesado, expectante. No había nada que indicara que alguna vez se llamó Posada del Viento, pero yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que había llegado a mi destino. Me detuve frente a la puerta principal, cuyo pomo de latón estaba verde por la corrosión. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Tenía miedo de lo que podría encontrar dentro, o de no encontrar nada en absoluto. Pero el miedo era diferente ahora. Ya no era el miedo paralizante de la anciana frágil que había huido de su casa. Era el miedo afilado y electrizante de alguien que está a punto de enfrentarse a la verdad, por fin. Miré mis manos, nudosas y manchadas por la edad. Eran las manos de una bordadora, de una madre, de una viuda. Pero en los últimos días, se habían convertido en las manos de una superviviente. Habían contado billetes en una casa de empeños. Se habían aferrado a la barra de un autobús, habían marcado un número de teléfono para colgarle a un hijo dominante. Eran las manos de una mujer que estaba recuperando el control de su propia narrativa, puntada a puntada. La brisa del mar sopló a través de los árboles, trayendo consigo el sonido lejano de una campana de barco. Era un sonido melancólico, pero para mí, sonó como un llamado.
un llamado a terminar lo que había empezado. Me di cuenta de que, sin importar lo que hubiera detrás de esa puerta, yo ya no era la misma mujer que había llegado a Isla Morada. La Elena que había vivido en una jaula de recuerdos ordenados y silencios cómodos se había quedado atrás, en Coral Gables. Levanté la mano, que temblaba solo un poco, y la acerqué a la madera desgastada de la puerta. Me preparé para llamar, para anunciar mi llegada a los fantasmas del pasado. Ya no buscaba a Julián. Ya no buscaba respuestas de mi tía. Me estaba buscando a mí misma, a la chica que dejaron atrás en ese muelle. 60 años atrás. Y sentí, con una claridad abrumadora, que estaba a punto de encontrarla. El sol se hundió un poco más en el horizonte, arrojando largas sombras que parecían dedos extendiéndose desde los manglares. Tomé una última respiración profunda, llenando mis pulmones con el aire salino de los cayos. El aire de la verdad. La mujer que había sido definida por la pérdida, por el luto, por la conformidad, estaba a punto de definirse por un acto de coraje. La transformación estaba completa. Ahora solo quedaba el enfrentamiento final. Mi mano se posó sobre la puerta. La madera estaba caliente por el sol de la tarde. No había vuelta atrás. Había viajado 80 años para llegar a este momento, a este umbral. Cerré los ojos por un instante, y la imagen de la sonrisa de Julián en la fotografía apareció en mi mente, no como un fantasma doloroso, sino como una guía, una luz que me había llevado hasta aquí. Estaba lista. Toqué la puerta, y el sonido sordo resonó en el silencio, como el primer latido de un corazón que volvía a la vida. La puerta no se abrió de inmediato. Mis nudillos golpearon la madera seca y el sonido pareció ser absorbido por el silencio de los manglares, como si la casa se negara a despertar. Esperé, con el corazón martillándome contra las costillas, sintiendo el peso de 60 años de preguntas suspendido en ese instante. Entonces, un chirrido agudo, el lamento de bisagras oxidadas, rompió el aire. La puerta se entreabrió y en la rendija apareció el rostro de un hombre muy anciano, con la piel curtida por el sol y unos ojos pálidos que parecían haber visto demasiados amaneceres sobre el mar. No era Julián. Una ola de decepción, fría y amarga, me recorrió por un segundo, pero fue reemplazada por una determinación helada. El hombre me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Sabía que algún día vendrías, dijo con una voz rasposa, abriendo más la puerta. Mi madre me hizo prometerlo. Fui yo quien envió el sobre. Me invitó a pasar a una sala llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de una vida pasada. Se llamaba Mateo y había sido el hijo de la cocinera de la posada. Recordaba a Julián. Recordaba a mi tía Marta. Y entonces, con una calma devastadora, me contó la verdad. La tormenta fue real, pero el barco de Julián sobrevivió. Fue mi familia, liderada por mi tía, quienes le dijeron que yo había decidido casarme con Ricardo Mendoza, que no quería volver a verlo. Le mostraron cartas falsificadas. Le hablaron de mi deseo por una vida de seguridad que un simple pescador no podía darme. A mí, me contaron la historia del mar traicionero. Nos borraron el uno al otro de nuestras vidas con una crueldad calculada. Julián, con el corazón roto, se quedó en esa posada durante meses, esperando una carta mía que nunca llegó, una carta que mi tía interceptaba y quemaba. Mateo, que entonces era solo un niño, lo veía sentado en el muelle, mirando hacia el norte, hacia Miami. La posada del viento no fue un refugio, fue la prisión donde encerraron su esperanza hasta que murió. La conquista más grande no fue encontrar la verdad, sino la forma en que la recibí. La Elena de Coral Gables se habría derrumbado en un mar de lágrimas, ahogada por el dolor y la autocompasión. Pero la mujer que estaba sentada en esa habitación polvorienta no lloró. Sentí una rabia tan pura y clara como el cristal, una energía que quemó todos mis miedos. No era una víctima, era una sobreviviente de un engaño monumental. Le pregunté a Mateo qué había sido de Julián. Me dijo que finalmente se mudó al norte de Florida, se casó, tuvo hijos y murió de viejo hacía 5 años, en paz. Y añadió algo que se clavó en mi alma, nunca dejó de hablar de la muchacha del muelle. Le puso a su barco, Elenita. Salí de esa casa mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja violento. No me sentía rota. Me sentía entera por primera vez en mi vida. La mentira sobre la que había construido mi existencia se había derrumbado. Pero en su lugar no quedó un vacío, sino un terreno firme, la verdad. Mi verdad. Caminé hasta un pequeño café frente al mar y pedí un café cubano. Al probarlo, su sabor era diferente, no era el sabor de la rutina y la resignación, sino el de la claridad y el comienzo. Saqué mi teléfono de prepago e hice 2 llamadas que la antigua Elena nunca se habría atrevido a hacer. La primera fue a una agente de bienes raíces en Miami. Mi voz era firme, sin un ápice de duda. Buenos días, mi nombre es Elena Valdés de Mendoza.
Quiero poner mi casa de Coral Gables en el mercado. Inmediatamente. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea, pero yo continué, dando los detalles con una precisión que me asombró a mí misma. La casa, mi santuario, mi jaula dorada, ya no era mi hogar. Era un museo de una vida que no era la mía, y había decidido cerrarlo al público para siempre. Era un acto tangible, una declaración de independencia escrita con ladrillos y mortero. La segunda llamada fue a una abogada especializada en planificación patrimonial, una mujer cuyo nombre encontré en internet, lejos del círculo de influencias de mi hijo. Le expliqué mi situación, mi deseo de tomar el control total de mis finanzas y de reescribir mi testamento. Ya no era la matriarca serena que asentía a las decisiones de su hijo. Era la presidenta de mi propia vida, y estaba convocando a una nueva junta directiva. Estaba reclamando no solo mi pasado, sino también el control absoluto sobre el poco o mucho futuro que me quedara por delante. El contraste con la mujer que era apenas unos días antes era abrumador. La Elena que necesitaba la aprobación de Javier para todo, la que temblaba ante la idea de un conflicto, había desaparecido. En su lugar, había una mujer de 80 años que acababa de descubrir el poder de su propia voz. Mis manos artríticas, que antes solo servían para abordar con paciencia los sueños de otros, ahora firmaban documentos, marcaban números de teléfono y tomaban las riendas. El miedo a la reacción de Javier ya no me paralizaba, su opinión se había vuelto irrelevante frente a la enormidad de mi verdad. Javier me encontró 2 días después. Irrumpió en mi modesta habitación de motel con el rostro desencajado por la furia y la preocupación. Esperaba encontrar a su madre frágil y confundida, una viejecita perdida que necesitaba ser rescatada. En su lugar, me encontró sentada en una silla junto a la ventana, empacando mi pequeña maleta con una calma metódica. Su sorpresa fue la primera grieta en su armadura de control. «Mamá, ¿se puede saber qué estás haciendo? Todo el mundo te está buscando, estás actuando como una loca», gritó, su voz resonando en el pequeño cuarto. Lo dejé hablar, escuchando sus acusaciones con una paciencia que no era sumisión, sino poder. Cuando terminó, sin aliento, lo miré directamente a los ojos. «No estoy loca, Javier. Estaba ciega. Siéntate, por favor. Hay algo que debiste saber hace 60 años». Mi tono, sereno pero inquebrantable, lo desarmó. Se sentó en el borde de la cama, y por primera vez, me escuchó. Le conté toda la historia, sin adornos, sin lágrimas. Le hablé de Julián, de la mentira, de la traición de su propia familia. Vi cómo la ira en su rostro se transformaba en incredulidad, y luego en un horror silencioso. La reacción de Javier fue la prueba de mi transformación. Vio derrumbarse el pedestal sobre el que había colocado a sus abuelos y a su padre. Pero lo más importante, me vio a mí, no a la reliquia frágil que necesitaba cuidados, sino a una mujer a la que le habían robado la vida. Cuando terminé, el silencio en la habitación era denso. «Vendí la casa», le dije finalmente, no como una confesión, sino como un hecho. «Y voy a vivir mi vida, hijo. En mis propios términos. Puede ser parte de ella como mi hijo, pero ya no más como mi guardián». Mi regreso a Miami no fue a Coral Gables. Alquilé un pequeño apartamento en Key Biscayne, un lugar luminoso con un balcón que daba directamente al mar. Cambié los muebles oscuros y los manteles de encaje por paredes blancas, pocas cosas y una vista infinita del horizonte. Era el reflejo de mi nuevo estado interior, ligero, libre, sin el peso de los secretos. El olor a café cubano por la mañana ahora se mezclaba con el olor puro y directo de la sal, sin filtros, sin jardines de por medio. Era la conquista de mi propio espacio. Las reacciones externas no se hicieron esperar. La noticia de la venta de la casa y mi mudanza causó un terremoto en nuestro círculo social. Hubo susurros, juicios, gente que me llamó ingrata o senil. Pero también hubo respeto. Algunas amigas de mi edad me llamaron en secreto, sus voces llenas de una admiración envidiosa. «Siempre quise hacer algo así», me confesó una. Me di cuenta de que mi acto de rebelión había dado voz a los silencios de muchas otras mujeres. Mi relación con Isabella, mi nieta, floreció de una manera que nunca imaginé. Ya no me veía como la abuela que horneaba galletas y contaba historias del pasado. Me veía como una guerrera. «Abuela, eres la persona más valiente que conozco», me dijo un día, mientras me ayudaba a configurar mi nueva tableta. Su admiración era un bálsamo, un puente entre mi pasado recuperado y un futuro que ahora compartía con las nuevas generaciones en mis propios términos, sin intermediarios. Javier también cambió, lentamente. Su sobreprotección se fue transformando en un respeto genuino. Comenzó a visitarme no para supervisarme, sino para conversar. Me preguntaba sobre mi juventud, sobre la muchacha que fui, sobre Julián. Estaba reconstruyendo la imagen de su madre, pieza por pieza,
reemplazando el retrato de una viuda frágil por el de una mujer de una fortaleza insondable. Nuestra relación se volvió más honesta, más real. Dejó de ser mi carcelero para convertirse, por fin, en mi hijo. Como un símbolo de mi nueva vida, desempolvé mis habilidades de bordado, pero con un propósito diferente. Abrí una pequeña tienda en línea, donde creaba piezas únicas y modernas, diseños que nacían de mi imaginación, no de patrones antiguos. Bordaba mapas de costas lejanas, constelaciones, frases audaces. Era un pequeño negocio, pero me daba un sentido de propósito y una independencia económica que saboreaba como el aire más puro. Mis manos, antes instrumentos de la tradición, ahora eran herramientas de mi reinvención. A menudo me siento en mi balcón, mirando el mismo mar que una vez me dijeron que era una tumba, y ahora lo veo como una cuna de posibilidades. No recuperé un amor perdido, recuperé algo mucho más importante, me recuperé a mí misma. La Elena Valdés de Mendoza de Coral Gables murió en esa habitación de motel en Isla Morada. La mujer que soy ahora es simplemente Elena. Y eso es más que suficiente. Mi conquista no fue sobre los demás, fue sobre el miedo que me mantuvo prisionera. El contraste entre mi vida de antes y la de ahora es como la noche y el día. Antes vivía en un crepúsculo de recuerdos cuidadosamente editados, de silencios cómodos. Mi mundo era pequeño, seguro y predecible. Ahora vivo bajo el sol pleno, con la brisa impredecible del mar. Mi mundo es más incierto, sí, pero es inmensamente más grande. Y sobre todo, es mío. Aprendí que la verdadera seguridad no está en las paredes de una casa, sino en la solidez de tu propia verdad. He reflexionado mucho sobre el camino que recorrí. Fue un viaje aterrador, lleno de dudas y de soledad. Pero cada paso, cada decisión, me acercó más a la mujer que siempre debí ser. No me arrepiento de los años vividos en la mentira, porque me dieron a mi hijo y a mi nieta. Pero estoy inmensamente agradecida por haber tenido el coraje de vivir mis últimos años en la verdad. El pasado no se puede cambiar, pero el presente es un lienzo en blanco, sin importar la edad que tengas. Y esa es la conquista intangible, la más valiosa de todas, la paz. La paz de saber quién eres, de dónde vienes y de qué estás hecha. La paz de no tener que fingir más. La paz de mirar tu reflejo en el espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada, con todas sus cicatrices y arrugas, y amarla ferozmente. Esa paz no tiene precio, y vale cada batalla que tuve que librar para conseguirla. Mi mensaje para ti, que has escuchado mi historia hasta el final, es simple y directo. No esperes a que un sobre misterioso llegue a tu puerta. La mayoría de las prisiones en las que vivimos no tienen barrotes visibles, están hechas de miedo, de deber, del ¿qué dirán? Están construidas con los silencios que aceptamos y las preguntas que no nos atrevemos a hacer. No dejes que esas paredes se hagan tan altas que olvides que existe un cielo. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. Dentro de ti hay una historia que solo tú conoces, una verdad que te pertenece. Puede que esté enterrada bajo capas de expectativas, de responsabilidades, de desilusiones. Tu trabajo, tu única y más sagrada tarea en esta vida, es tomar una pala y empezar a cavar. No será fácil. Desenterrar la verdad a menudo es doloroso y ensucia. Pero te prometo que vale la pena. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que más te quieren, te definan. No permitas que su amor se convierta en una jaula, por muy dorada que sea. El amor verdadero no aprisiona, libera. Y la única persona que puede dar el primer paso hacia esa libertad eres tú. No necesitas un mapa, solo una brújula, esa pequeña voz en tu interior que te susurra que mereces algo más, que mereces ser tú en tu totalidad. La vida es demasiado corta para vivirla como un personaje secundario en tu propia narrativa. Toma la pluma. Reclama tu papel protagonista. Aunque tus manos tiemblen, aunque tu voz se quiebre, cuenta tu verdad. Primero a ti mismo, y luego al mundo. Descubrirás una fuerza que no sabías que tenías, una fuerza capaz de mover montañas, o al menos, de vender una casa en Coral Gables y empezar de nuevo a los 80 años. Mi nombre es Elena. Fui una bordadora, una esposa, una madre, una viuda. Pero hoy, soy simplemente la capitana de mi alma. Y desde mi balcón frente al mar, te digo, no esperes a que llegue la tormenta para aprender a navegar. Tu océano te está esperando. Atrévete a zarpar. La vista desde el otro lado es la conquista más hermosa que jamás conocerás.